Hemos terminado la semana pasada en Lucas y damos gracias al Señor por lo que hemos aprendido. Pero esta noche vamos a comenzar también aquí, los domingos a la noche, una serie de mensajes. Van a ser nueve los mensajes que estemos los domingos a la noche teniendo desde una porción de la palabra de Dios, ¿sí? Hoy vamos a empezar con el número 1, con el primer mensaje y, como les digo, 9 mensajes de este capítulo en las Escrituras que ya les voy a anunciar. Pero antes de anunciar eso, vamos a pedirle al Señor que el Señor bendiga este tiempo, bendiga los jueves y el tiempo del estudio inductivo, bendiga esta porción que hemos de estudiar todos los domingos ahora también, y sea un instrumento para nuestras vidas de crecimiento y edificación. Es lo que la palabra de Dios hace, es por lo cual Dios nos lo dio a nosotros como su iglesia. Así que bueno, oremos una vez más pidiendo al Señor su bendición. Padre, gracias a ti damos por este tiempo, te alabamos a ti, te reconocemos, Señor, por lo que tú eres. Oramos, Padre, que tú estés bendiciendo estos nuevos desafíos que tenemos por delante referente a tu palabra y a la exposición de tu palabra. Rogamos, Señor, por el nuevo desafío del día de los jueves, cuando estemos en el libro de Filipenses y cada uno de los grupos, y, Señor, podamos orar a ti, podamos buscar tu rostro y tu guía, tu sabiduría para llevar adelante el estudio del libro de Filipenses. Y, Señor, oramos que tú nos bendigas, nos prepares el estudio de cada uno de estos grupos, llevando tu palabra y comunicando tu mensaje. Gracias por el libro de Filipenses y lo que significa también en tu palabra, y oramos que tú lo bendigas. Pedimos, Señor, que tú lo uses en nuestras vidas. Padre, cuando comenzamos un estudio nuevo, ahora los domingos, también a la noche, rogamos, Señor, que tú nos bendigas también. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que tú abras nuestro entendimiento, que tú utilices a tus siervos para traer tu palabra, para exponerla a nuestros corazones. Y, Señor, hoy no es algo diferente. Padre, precisamos de tu ayuda, de tu bendición, de tu guía. Oramos, Señor, y rogamos que tú hables a nuestros corazones, y tú lo deseas. Pero tú deseas también que nuestros corazones estén atentos, que nuestros corazones estén abiertos a escuchar el mensaje que la exposición de tu palabra nos has de traer. Oramos por la obra de tu Espíritu en nosotros. Pedimos, Señor, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, si es necesario, la salvación en nuestras vidas. Nos convenza y nos obre en nosotros para edificar nuestras vidas. Padre, como tus hijos, oramos y te rogamos por este comienzo de estos estudios, que tú los bendigas también, que tú los uses en nuestras vidas. Te lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en el libro de Hebreos y les voy a invitar a abrir nuestras Biblias a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, de aquí van a proceder estos nuevos mensajes también, estos nuevos mensajes aquí desde el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a mirar en un momento más los primeros 4 versículos, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado que en el mundo en que vivimos existen lugares como los salones de la fama? Salones de la fama. Existen salones de la fama en cuanto a por ejemplo, los famosos de Hollywood. Y ahí en el Salón de la Fama de Hollywood encontramos a través de lo largo de la historia de Hollywood los más destacados. Allí están destacados como privilegiados dentro del Salón de la Fama de Hollywood. También está el Salón de la Fama de los famosos deportistas. Y allí encontramos también los que han sido destacados a través de la historia. El mundo da un lugar preponderante, podríamos decirlo, importante a los famosos. Eso es algo obvio. La gente habla acerca de los famosos, de los artistas, de los deportistas, de los cantantes. Se entregan premios y reconocimientos. Recién fue entregado los premios Oscar, que tienen que ver con Hollywood. Y los famosos de Hollywood se juntaron. Y como les digo, existe un lugar físico donde allí está, se llama el Salón de la Fama.
el Salón de la Fama, y allí están destacados los de Hollywood, están destacados en otros salones de la fama, como digo, los deportistas, los cantantes, hombres y mujeres de renombre que son destacados en estos salones de la fama. Son los ídolos de este mundo, podríamos decir, los ídolos, los íconos de este mundo, los famosos que están allí en ese salón de la fama. Y allí son destacados, así son estar allí en el Salón de la Fama es un gran prestigio que le da a estos hombres, y pertenecer al salón, por supuesto, es un gran privilegio. Pero a través de los 9 mensajes que vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 11, vamos a hablar acerca no del Salón de la Fama, sino del Salón de la Fe. Del Salón de la Fe. Vamos a hablar del Salón de la Fe, vamos a hablar de los héroes de la fe. Vamos a destacar a aquellos hombres y mujeres que fueron destacados en la palabra de Dios por ser hombres y mujeres de fe. Vamos a hablar de los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Y vamos a tener delante de nosotros el testimonio y el ejemplo de hombres que aquí en el libro de Hebreos, que si hablamos de un salón de la fe, es el libro de Hebreos y este capítulo 11 destacado como el salón de la fe, donde encontramos los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Y aquí son nombrados y mencionados, y vamos a dividirlo a través de los personajes mencionados, a través de estos héroes de la fe. Y vamos a hablar acerca entonces del Salón de la Fe o de los héroes de la fe de Hebreos 11. Hay un resumen, no todos son mencionados. Cuando lleguemos al final en el mensaje número 9, allí son mencionados en el capítulo 11 de Hebreo, que no pudieron ser todos mencionados, no pudieron ser todos nombrados, no pudieron ser todos destacados. Y vamos a encontrar también a lo largo del estudio que tú y yo vamos a ser desafiados con los ejemplos de vida y de fe de estos hombres. Tal vez un día Dios pueda revelarnos que tu nombre pueda ser escrito y pueda ser puesto allí como destacado en el Salón de la Fe, en los héroes de la fe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seamos nosotros somos llamados a eso, a ser los hombres y mujeres de fe de esta época, de esta era, de la era de la iglesia de Cristo. Y por cierto, la historia misma nos resalta de hombres y mujeres que entregaron sus vidas para servir a Cristo, que su fe fue un ejemplo para nosotros y lo es. Y vamos a hablar de ellos en los domingos a la noche en nuestro culto aquí. Pero miremos esta noche los primeros 4 versículos para meternos en lo que es la introducción de este capítulo 11 de Hebreos, en la introducción de este salón de la fe, de los héroes de la fe. Y dice en versículo 1, para cambiarnos de posición y por respeto a la palabra del Señor, les invito a ponernos de pie. Y vamos a leer los versículos 1 al 4, versículos 1 al 4, de Hebreos 11. Esta noche me gustaría hablar en una introducción de este capítulo, hablar de los héroes de la fe, y vamos a hablar de 2 aspectos en cuanto a este tema. En primer lugar, vamos a hablar de los requisitos para pertenecer al salón de la fe. ¿Podríamos nosotros estar dentro de este salón y ser destacados? Los requisitos para pertenecer a este salón de la fe. Y en segundo lugar vamos a hablar de, obviamente, el desafío que de aquí en más vamos a estar contemplando. Y es imitar a estos héroes. Imitemos a estos héroes de la fe. En primer lugar, en los primeros 3 versículos de este libro de Hebreos en su capítulo 11, vamos a hablar de los requisitos entonces para pertenecer a este salón. Y yo les digo, hermanos, que cuando comencemos a hablar de este tema, Dios nos va a hablar a nuestros corazones, porque tal vez tomamos con mayor importancia en el día en que vivimos y en el mundo en que vivimos, tomamos con mayor importancia o mayor prestigio pertenecer a un lugar destacado en el mundo de hoy,
donde se destacan los ídolos, como hablábamos anteriormente, de la sociedad de hoy, como mayor prestigio de querer tú y yo estar dentro de este salón de la fe, dentro de los héroes de la fe de nuestra época y de nuestro tiempo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque Dios no nos da a nosotros necesariamente una opción. Si queremos pertenecer, si colocáramos nosotros la membresía, si obtuviéramos la membresía del Salón de la Fe para estar dentro de estos héroes. Aquí no hay una opción de membresía o de prestigio o de privilegio. Tú y yo somos llamados a estar dentro de los hombres de fe. Tú y yo estamos llamados a pertenecer a este salón de la fe. El hecho que tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador ya te da a ti la ventaja, a mí el privilegio de ser salvo, de ser un hijo de Dios y de vivir la fe, de vivir la vida cristiana por fe. Esto no es una opción, sino, por supuesto, que es el de vivir nuestra vida y de poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Pero metámonos en lo que podríamos decir son los requisitos para pertenecer a este salón. Y en los versículos 1 al 3 los leemos nuevamente. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En estos primeros 3 versículos, cuando en el libro de Hebreos introduce el tema de este capítulo del Salón de la Fe, va a darnos una definición acerca de la fe. Y vamos a encontrar en estos 3 versículos, hablando de estos requisitos, vamos a hablar de cómo definimos bíblicamente la fe. ¿Qué es la fe? Si alguien en la calle te para sabiendo que vienes a esta iglesia, sabiendo que eres un hijo de Dios, y te para y te cuestiona o te pregunta, bueno, ¿qué significa? Yo quiero saber acerca de tu fe. ¿Cómo explicarías qué es la fe? Y a veces encontramos que podemos definir la fe en diferentes maneras o expresarla nosotros en diferentes maneras. Pero la Biblia nos enseña en este pasaje, especialmente de Hebreos, que la fe la podemos definir y poder tener algo simple y claro en el entendimiento que Dios quiere que tengamos en cuanto a la fe que Él nos habla. Y por eso la define en este versículo 1. No solo define la fe, definamos bíblicamente la fe en estos requisitos, pero también es importante que entendamos su alcance, eso está en el versículo 2. Y en tercer lugar, que comprendamos su origen, eso está en el versículo 3. ¿Cuáles son entonces estos requisitos? En primer lugar, que tú y yo entendamos y comprendamos y asimilemos, la definición de lo que Dios dice es la fe. Y cuando tú y yo estemos en oportunidades donde podamos compartir nuestra fe, podamos nosotros hablar de la fe que tenemos, de quién es obviamente el objeto de nuestra fe, y ya lo vamos a hablar. Y sería tan bueno, queridos hermanos, y lo dejo como desafío, que nosotros podamos decir de memoria, tal vez para el próximo domingo, Gabriel le va a tocar predicar, así que Gabriel te toca ahí registrar quienes aprendimos este versículo 1 de Hebreos 11. Y les desafío a aprenderlo de memoria. Y nos ayuda a nosotros a definir como Dios define bíblicamente lo que es la fe. Bíblicamente lo que es la fe. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. Ahora, aquí en el libro de Hebreos nos define la fe, pero cuando hablamos de las Escrituras en general, de la palabra de Dios, de la Biblia, podemos encontrar 3 clases o 3 tipos de fe. 3 tipos de fe. Está la fe número 1, la fe en la salvación en Cristo Jesús.
Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, cuando un pecador entiende que su pecado le lleva al infierno y sin Cristo y sin arrepentimiento en su corazón delante del Dios Todopoderoso, no hay salvación, y entiende que el único camino, que la única forma de llegar a la salvación y al perdón de los pecados es a través del sacrificio de Cristo, a través de la salvación en Cristo. Y esa persona, tú y yo, el día que aceptamos, que recibimos, que creímos por fe en Cristo, ese es el día que pusimos en ejercicio la fe salvadora en Cristo Jesús. No son las obras, no son el pertenecer a una iglesia, la membresía de una iglesia o el participar en una iglesia. El estar sentados en las bancas de nuestra iglesia no te hace a ti más salvo que cualquier otra persona. Es más, esperamos que otros vengan a escuchar, inconversos y que no tienen a Cristo, otros vengan a escuchar y se sienten en estas bancas y puedan escuchar claramente de tu vida y de la prédica de la palabra de Dios en la iglesia acerca del evangelio precioso de Cristo. Así que si somos salvos en Cristo Jesús, hemos ejercido la fe más necesaria en la vida de cualquier persona. Y esa es la fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, allí en el versículo 2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Habla allí de Jesús, de Cristo, como el autor y consumador de la fe. Así que cuando hablamos de fe y cuando vamos a entrar a definir lo que quiere decir la Biblia cuando habla de fe, en primer lugar reconocemos que la primera fe que existe, que debe existir en una persona que ahora es un hijo de Dios, es por supuesto la fe en Cristo Jesús. Él es el único que puede rescatarnos de la condenación del pecado. Él es el único que derramó su sangre preciosa en su sacrificio en la cruz del Calvario para darnos a nosotros el privilegio de ser salvos. Así que esa es la primera fe que encontramos. Podríamos decir que es la fe del Evangelio de Cristo. Es la fe del Evangelio de Cristo, es la primera fe. En segundo lugar, en estos tres tipos de fe, en segundo lugar está la fe en las Escrituras. En las Escrituras. Tú y yo leemos la palabra de Dios en casa. Tú y yo leemos las Escrituras. Tú y yo venimos a la iglesia a escuchar de la palabra de Dios y ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, en sus verdades, en sus principios, en sus mandamientos, y creemos por fe que este es el libro por excelencia de todos los libros en el mundo. Es la palabra de Dios escrita, es el mensaje de Dios al hombre. Y entendemos en la palabra de Dios que toda ella es inspirada por Dios y que esta es la palabra de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia no abrimos el periódico, no venimos a hablar de un libro destacado del mundo, no venimos a hablar de un bestseller. Aquí en la iglesia venimos a hablar del libro por excelencia, de la palabra de Dios. Tú no puedes creer en Dios si no crees en su palabra. Es más, tú no puedes ser salvo si no crees en el mensaje de la salvación, en el testimonio, dijo Cristo, que tiene las Escrituras en cuanto a Él. Así que el segundo tipo de fe que encontramos es la fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír dice la Escritura, de la palabra de Dios. Tu fe se incrementa, tu fe crece cuando tú te metas en la palabra de Dios y la palabra de Dios se mete en tu corazón y en tu vida. Cuando la pones por práctica. Algunos creyentes dicen, bueno, pero yo no soy un hombre o una mujer de fe, yo no tengo mucha fe. ¿Saben? En realidad, cuando nosotros decimos eso, que no somos hombres de fe, que no tenemos mucha fe, en realidad lo que estamos diciendo es que, bueno, nosotros no estamos leyendo la palabra y creyendo en la palabra de Dios. Que nosotros no estamos
siguiendo las Escrituras. En realidad a veces no queremos decirlo de esa manera, pero es la realidad. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la fe entonces es acrecentada cuando tú y yo leemos las Escrituras, meditamos en ellas, cuando tú y yo ponemos en nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? Aplica la palabra de Dios a tu vida. Es simplemente y sencillo de esa manera, y en fe creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Así de sencillo y claro. Ese es el segundo tipo de fe. Así que tenemos la fe en la salvación, la fe en Cristo para salvación, la fe que depositamos, el objeto de nuestra salvación es Cristo, y depositamos nuestra fe en Él creyendo que Él es el único que nos puede dar la salvación. En segundo lugar, dijimos que entonces la fe es también la fe que tenemos, de que creemos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Cuando hablamos del libro de Hebreos, aquí en el capítulo 11, no está hablando ni de la primera fe, ni de la segunda fe. Hebreos capítulo 11 está hablando de este tercer clase de fe, y cuando hablamos de esta tercera fe, podríamos definirla o hablarla de esta manera en forma sencilla. La fe, en su tercer lugar, es el ejercicio de la fe puesta en práctica en el autor y consumador de la fe, como dice allí en Hebreos 12:2, y la firme convicción en la palabra de Dios, que Dios quiere usar su palabra en tu vida. Y si tú has entendido lo que acabo de decir, entonces te darás cuenta que este tercer tipo de fe, la fe por la cual estos hombres y mujeres fueron destacados, la fe que Dios requiere de tu vida y de la mía, cada día cuando me levanto, cada día que Dios me da, es la conjunción o la mezcla de el Cristo como el objeto de nuestra fe, de Jesús, el autor y consumador de la fe, y de las Escrituras, porque ellas me hablan de Dios y me enseñan a vivir la vida cristiana. Por eso a una persona que no tiene a Cristo, gracias Marcelo, a una persona que no tiene a Cristo, a una persona que no ha depositado, no ha hecho el ejercicio de la primera clase de fe, no puede comprender las Escrituras, ni puede vivir, ni puede llegar a estar dentro de este salón de la fe. ¿Entienden lo que digo? Entonces la fe aquí de Hebreos nos habla de la conjunción de Cristo como la centralidad de nuestra vida, y la fe en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, y de las Escrituras como fuente de nuestra vida para vivir la vida cristiana. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Así es que entonces nosotros aplicamos a nuestra vida la fe. A nuestra vida la fe. Pero leamos aquí lo que dice en versículo 1. Fíjense conmigo, dice, es pues la fe. Es pues la fe. Y habla de dos aspectos allí de la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Y cuando hablamos de esta fe justamente, que estamos definiendo aquí en el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, cuando nosotros oramos a Dios y rogamos por un motivo especial, tenemos esperanza que Dios nos responda, ¿no es cierto? Tenemos esperanza que Dios conteste nuestra oración. Nuestra esperanza no está en el mundo, no está en una situación en particular o en una dificultad en particular que estamos enfrentando. Nuestra esperanza está en cualquiera sea la situación de prueba, de dificultad, de bondad, de bonanza, de bendición, cualquiera sea la situación en la cual yo estoy orando y viniendo a Dios en oración, mi esperanza está en Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera.
Nosotros esperamos en Dios, que Dios haga la obra en nuestras vidas. Dios quiere de nosotros que pongamos en ejercicio la fe, confiando en Cristo, confiando en su palabra y siendo obedientes a su palabra. Muchas veces ese es nuestro gran problema. Nosotros no queremos ser obedientes a su palabra. Pero decimos orar a Dios y decimos tener esperanza en Él, con uno de los requisitos que es el ejercicio de la fe. Estamos dejando de lado la palabra de Dios y la escritura y la enseñanza de su palabra. No estamos siendo obedientes a su palabra, pero esperamos en Dios que Dios nos responda. Y eso, déjeme decirle, no funciona. No funciona. Dios quiere ver tu vida consagrada a Él, confiando y sirviéndole y obedeciendo a su palabra, siguiendo a aquel que es la cabeza de la iglesia, eso es Cristo. Aquel que es el autor de la fe, eso es Cristo. A Él le seguimos, a Él le servimos. Hacemos todas las cosas por Cristo. Si tú vienes a la iglesia y estás aquí en la iglesia esta noche, espero que hayas venido por Cristo. No seguimos a los hombres, no seguimos a un pastor, no seguimos a los hombres, seguimos a Cristo. Lo contrario es cierto también. Si tú no vienes a la casa de Dios, si tú no vienes a la iglesia, si tú no sigues a Cristo, por lo tanto, entonces nuestra vida no está mostrando la fe que decimos tener. Es la fe entonces, la certeza de lo que se espera. No me lo compartas, pero si tuvieras que centrar en este momento una de tus mayores peticiones a Dios en oración, ¿cuál sería? No me lo compartas, pensalo. ¿Cuál sería tu mayor petición? Si tomáramos nota de las peticiones más importantes de tu vida hoy, ¿qué compartirías? ¿Cuál sería tu deseo delante de Dios? ¿Por qué lo pregunto? Porque quiero preguntarte también si ese es un motivo de oración. ¿En quién estás esperando? ¿En quién estás esperando? O sea, tu esperanza está en Dios. Eso nos lleva a examinarnos, como hemos dicho ya, y examinarnos desde el vamos, examinarnos desde el momento que dijimos haber creído en Cristo y arrepentido de nuestros pecados. Desde el momento que cada día debiéramos estar viviendo de acuerdo a las Escrituras. Nuestra esperanza está en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera.